Mal aliento. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a platicar de cuáles son las causas. Ustedes quédense porque está muy interesante y vamos a descubrir todo lo relacionado, lo más importante, lo que ustedes deben de saber acerca de lo que es la halitosis. ¿Es lo mismo la halitosis que el mal aliento? ¿Cuántos tipos de mal aliento hay? ¿A qué se debe? Y sobre todo, pues, cómo tratarlo. Vamos a presentar al doctor Raúl Arturo Castro Reyes, quien es especialista en periodoncia e implantes, para platicar de este interesante tema. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias de nuevo por la invitación y me da mucho gusto estar de nuevo ante las cámaras de TUGET y de tu programa Ontología para Todos, de tu canal de ortodoncia. Y como bien lo dices, halitosis o mal aliento, causas y también abordar lo más importante, el tratamiento, ¿no? Para empezar, pues podemos hablar un poquito sobre la semántica que es mal aliento o halitosis. Y vamos a tratar durante todo el programa lo más importante. No conozco a nadie que en determinado momento se levante con un aliento así muy agradable a flores, sí, ¿verdad? Exactamente. De hecho, no hay muchos estudios epidemiológicos, pero bueno, de lo que existe, que son principalmente en países industrializados, se habla, por ejemplo, en un estudio realizado en Estados Unidos, que la gente gasta hasta en promedio al año en ese país $1,000 millones se gastaron en tal año en productos para enmascarar o para disminuir el mal aliento, en productos cosméticos como enjuagues, pastas, pastillas, todo esto, porque realmente es un problema social que afecta en diversos estudios hasta en 1 de cada 4 habitantes ha sido diagnosticado con una halitosis real, una halitosis genuina. La halitosis es el mal aliento que persiste, ¿no? La halitosis está definida es el término que se le da al mal aliento que tiene una razón patológica, o sea, está originado por alguna enfermedad y que es un aliento que persiste. Mira, esta es la clasificación. Sí. Y en cuanto a esto que estabas diciendo, entonces tenemos que saber distinguir cuando es mal aliento, porque el mal aliento puede ser entonces temporal, ¿verdad? Sí, o transitorio. Sí, bueno, todos podemos tener mal aliento después de algún alimento, alimentos condimentados, como cuando comemos muchos alimentos que contienen ajo, que contienen cebolla, que contienen algunas especies, o al fumar, al alcohol, pero pues son momentáneos, son transitorios. Hay pacientes que toman ciertos medicamentos que les producen mal aliento. También cuando cesan de tomar estos medicamentos, pues el mal aliento desaparece. Pero lo que es la halitosis genuina, como viene aquí en esta clasificación, es un mal aliento que persiste. Y es un mal aliento que no nada más se ha sido identificado por el paciente o por o por las personas que tiene cercanas siempre, sino por otras, por terceros que le han mencionado que tiene mal aliento. Fíjate que aquí hay algo bien interesante. Mira, el último en enterarse que uno tiene halitosis o mal aliento es uno mismo, porque las personas a veces es algo delicado y no se atreven, a menos de que sea una persona que te tenga mucha confianza, a decir, oye, pues sabes que te huele mal la boca, ¿verdad? Sí, y bueno, dentro de esta clasificación hay gente que tiene una halitosis o pseudohalitosis, que es cuando a pesar de el paciente cree que tiene halitosis, pero no existe. Y llega a ser esto tan grave que existe el tercer término de la clasificación que se llama halitofobia, cuando está comprobado por métodos medibles que el paciente no tiene halitosis, pero él sigue con la creencia de que la tiene. O sea, esto llega a ser una fobia, tener mal aliento en algunos de los pacientes que probablemente la padecieron, se trataron, tuvieron tratamiento para la halitosis, o personas que nunca la han tenido, pero que se cohíben o tienen la sensación de tener mal aliento. ¿Sí? Es muy interesante, ¿verdad? Entonces hay que saber distinguir y obviamente ya sabemos que no todo el mal aliento es halitosis. Y obviamente, pues sí, todas las halitosis son mal aliento. O sea, eso sí es. Dentro de las causas que pueden producir la halitosis, esto es lo interesante. Determinar para el tratamiento, determinar cuáles son las causas, ¿no?
Las causas que tenemos pueden ser extrabucales, como la otorrinolaringe, pues cuando tenemos las amigdalitis crónicas, purulentas. Existen cálculos o formación de calcificación de placa que se llaman tonsilolitos o cálculos amigdalinos. Estos se forman porque las amígdalas están inflamadas y retienen placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana se calcifica y produce un olor muy, muy, muy fétido, bastante fétido. Hablando sobre los componentes del olor, es importante mencionar en este momento que los principales componentes del mal aliento son compuestos volátiles del azufre, imagínate. Entonces, realmente el mal aliento se debe a compuestos de azufre, ¿no? El hidrógeno de azufre y el metilmercaptano, que son los principales componentes gaseosos que se identifican para determinar si un paciente tiene mal aliento. Dentro de las causas estamos comentando las extrabucales que son comunes, que son las faringias, ¿sí? Fíjate que ni más ni menos ayer tuve una paciente, y esta paciente es precisamente dentista, le estoy haciendo ortodoncia, y ella decía precisamente que le salen estas calcificaciones en las amígdalas y ella se las quita porque siente que tiene muy mal aliento. Entonces yo nunca la he percibido con mal aliento a ella, pero ella constantemente se está revisando de que estas calcificaciones que se le hacen en las amígdalas, ahorita para los profesionales que estamos en la salud es muy difícil y es muy riesgoso hacer pruebas de aliento por el COVID, por la pandemia, ¿no? Es muy riesgoso oler o tomar el aliento de los pacientes. Esto ahorita lo abordaremos, pero en cuanto a lo que nos corresponde como dentistas, las causas intraorales, siempre hay que detectarlas, ¿no? O sea, tal vez el paciente pueda tener... Hay enfermedades que producen algunos componentes que pueden derivarse a la sangre, algunos componentes químicos que pueden provocar mal aliento derivados de la respiración o ser exhalados por estar en la sangre, ¿no? Por ejemplo, algunas enfermedades hepáticas, pero la verdadera halitosis, que es medible en base a los compuestos volátiles del azufre, son generalmente de origen orofaríngeo, ¿no? Y las que están dentro de la cavidad bucal, pues son básicamente el recubrimiento de la lengua, las enfermedades periodontales, cavidades cariosas y algunas heridas o impactación de alimento en algunos sitios donde tenemos mal punto de contacto, etcétera, donde hay alimento empacado, o sea, donde los alimentos se retienen. Esto es muy común en algunos pacientes que tienen malposición, ¿no? Hay como un mito de que muchas de las ocasiones es también producido por problemas estomacales. Sí. Entonces, estábamos platicando fuera del aire y me comentabas, bueno, pues que hay muchas cosas que en realidad tenemos que quitarnos nosotros de la mente y quiero que le comentes al público lo que es realidad para que alejen este pensamiento de su mente. Sí, es muy común, incluso es un debate médico que tenga un mal aliento derivado de enfermedades gastrointestinales. Para que esto suceda, o sea, para que los elementos volátiles del aliento que lleguen desde los intestinos, desde el estómago, tienen que atravesar muchos esfínteres para llegar a la cavidad oral. Entonces es muy poco probable. De hecho, la prevalencia de causas gastrointestinales del mal aliento no rebasa el 1%, ¿sí? O sea, son muy pocas aquellas enfermedades gastrointestinales que llegan a producir mal aliento. La más cercana a esto es regurgitación por esofagitis, ¿no? Cuando tenemos reflujo esofágico, se puede acumular, pero tiene que llegar a la cavidad nasal, a la orofaringe, a la nasofaringe, para ahí producir mal aliento, ¿sí? Los pacientes que padecen de regurgitación, pues sí tienen una comunicación directa
no hay tantos esfínteres como mencionaba con las otras enfermedades gastrointestinales, y sí pueden llegar a tener mal aliento derivado de un problema gástrico. Esto es real, ya el reflujo en boca, como tú dices, en orofaringe, Sí, exactamente. entonces no tanto que provenga desde el estómago. Sí. Es realmente, esto viene de la orofaringe al momento en que se regresa el alimento, a que se regresa todo. Y que se retiene en la ya sea en la orofaringe o en la nasofaringe, ¿no? O sea, esto tiene que suceder así. Y si no, yo creo que la mayoría de las ocasiones es de origen interno, dental, periodontal, ¿no? Sí, exactamente. Hay una fuerte relación entre estos compuestos volátiles del azufre y la periodontitis. Tanto la existencia de estos, que son derivados de la descomposición de sustratos bacterianos, agravan la bolsa periodontal, la permeabilidad de la bolsa y la maduración del fibroblasto. Entonces agravan la enfermedad periodontal. Estamos hablando de un tema que pues está relacionado con toda nuestra vida social, que es el mal aliento, que en determinado momento nosotros lo podemos tener, ya sea de forma transitoria, al levantarnos, al comer ajo, al comer cebolla, o cuando es realmente genuino, ya explicó el doctor, que es la halitosis, ya cuando el mal aliento queda y es pues a consecuencia de varios factores que ya mencionamos, unos son intraorales, otros son extraorales, Sí, ¿verdad? exactamente. Este mal aliento matutino se debe a la disminución en la producción de saliva durante el estado de dormir, ya una mayor cantidad de putrefacción del sustrato que sirve para las bacterias, ¿no? Este sustrato se aloja en el dorso de la lengua. En este estudio de Kleinberg y Codipilli en 1999 lograron exponer en porcentajes de olor en el dorso de la mano diferentes compuestos volátiles derivados del azufre, principalmente el azufre de hidrógeno, metilmercaptano, ácido acético, etcétera, hasta llegar a, fíjate el nombre tan interesante de algunos, como se llama la putrescina, cadaverina, imagínate de dónde vienen estos nombres, y ellos lograron descubrir que hay algunos que son más volátiles y hay algunos que tienen mayor sustantividad o mayor consistencia y tienen mayor durabilidad. Entonces, en porcentajes de olor encontrados en el dorso, porque es un método de autoexamen, que quisiéramos llegar a eso, que a ver si alcanzamos a llegar al autoexamen. Ellos encontraron estos elementos que son las moléculas que producen el mal aliento. Te digo, en cuestiones de términos o de semántica, halitosis ya es cuando tenemos un problema o una enfermedad, ¿no? Entonces, el mal aliento derivado de estos compuestos volátiles que son productos o de desecho bacteriano, pues en odontología nos preparamos para eliminarlos o para reducirlos, y el tratamiento va a consistir básicamente en la reducción de las bacterias o del sustrato que va a producir, con el cual van a producir las bacterias estos elementos, ¿no? Esta es una serie de estudios como para ayudar a hacer el diagnóstico, Sí. ¿no? Sí, bueno, te digo, ahorita no podemos hacer esto en el consultorio, es impensable por el riesgo de contagio de COVID. Estas fotografías son tomadas del libro de Carranza, en su capítulo del mal aliento, pero son las técnicas Que se usaban. Sí, las técnicas que usaba el clínico, se le llama estas técnicas organolépticas, se les llama así. El clínico se va entrenando en la toma de las muestras de olor, y bueno, aquí tenemos a un equipo de jueces, entre un periodoncista o varios periodoncistas, examinan si el paciente tiene realmente mal aliento, ¿no? En la primera imagen se está tomando el olor de la cavidad bucal, o sea, se le pide al paciente que abra la boca, se examina la cavidad bucal y se le pide al paciente que exhale y se toma la muestra del olor. En la imagen que está en el recuadro, digamos en la esquina inferior izquierda, tenemos lo que es el olor del aliento. Esto hace el paciente que se lama la muñeca, esperar a que se seque, y tanto el paciente como el clínico huelen, y es una muestra muy objetiva y de hecho este es un método de autoexamen, también nosotros lo podemos hacer, los pacientes Sí, pueden nosotros hacer mismos. eso, pueden lamer
Hay algunos pacientes que para examinar su aliento se ponen la mano frente a la boca y hacen un vaho y exhalan, o hace el vaho sobre un espejo y hueles y ya sí, es como te examinas. Pero no, pues en esto influye un montón de cosas, si te pusiste crema, si te pusiste tal loción, o si el espejo está sucio, no sé. Y con la muñeca no, o sea, el esperar a que se volatilicen los digamos, elementos. es más fidedigno el de la muñeca. Exactamente, porque ahí se van a volatilizar o se van a evaporar, en términos generales, los elementos que hay ahí en la saliva. El revestimiento de la lengua, ahí en una de las fotografías del medio, el clínico está examinando la cavidad bucal, pero sobre todo la orofaringe, que es la parte posterior de la lengua y la pared de la faringe, el paladar blando, porque de ahí también es donde se originan fuerte, o hay una prevalencia fuerte del mal aliento. Y el aliento nasal, fíjate, el aliento nasal también debe ser examinado, porque como te comentaba al inicio del programa, hay enfermedades que pueden producir la exhalación de estos agentes volátiles por medio de la sangre y que se exhala en el aliento nasal. Entonces, para detectar los diferentes grados, las diferentes etiologías que tienen el mal aliento, ese es un examen completo que se realiza por parte del clínico. Vamos a ver una herramienta que es completamente objetiva sobre el conteo de los gases emitidos del aliento. Este dispositivo tiene la capacidad de medir compuestos volátiles del azufre en valores medibles, ¿no? O sea, de manera objetiva. Entonces, con esto podemos desmentir al paciente que tiene pseudohalitosis, el paciente que tiene halitofobia, y realmente el halitómetro, que es el nombre de este instrumento, no es de acceso, o sea, no es costoso, y realmente le evita al paciente la vergüenza de estar realizando exámenes delante del clínico o de los asistentes del personal. O el riesgo que corremos actualmente por el COVID, ¿verdad? Exactamente, esto es una ventaja, y nos va a dar en porcentajes de partes por millón las cantidades de estos compuestos, y lo va a clasificar dentro de ciertos parámetros para determinar qué tipo o qué grado de mal aliento tiene, porque existen diferentes grados de mal aliento, ¿no? Un juez dedicado a esto, o los periodoncistas que debemos entrenarnos en esto, clasificamos el mal aliento en 5 grados. El grado 0 es sin olor, el grado 2 es olor ligero pero notable, el grado 3 es olor moderado, grado 4 es ofensivo. Imagínate, el grado 5 es demasiado desagradable. O sea, hay gente que tiene demasiado desagradable. Teníamos nosotros una experiencia, esto como anécdota, cuando estábamos en la clínica del posgrado. En aquel entonces acaba de pasar la pandemia de la influenza, pero ya no usábamos cubrebocas así como ahorita, y decíamos, huele a periodontitis. Cuando entramos a la clínica, o sea, había un olor, daba el olor. Sí, un olor característico, y nosotros ya entre nosotros identificamos esto. Imagínate, o sea, ni siquiera estaban presentes ya los pacientes que habían sido tratados ahí, pero estos compuestos tienen cierta durabilidad dentro de un espacio, ¿no? Dentro del espacio los gases quedan ahí dispersos, y los podemos seguir percibiendo después de ciertos minutos, como lo mostraba en el estudio anterior. Estamos hablando de diagnóstico de halitosis. Por medio de microscopía tomamos una muestra del paciente, y ya sea por campo oscuro o contraste de fase, examinamos cuántas bacterias que causan mal aliento tiene el paciente. Por ejemplo, gástricas, el Helicobacter pylori es una de las bacterias que producen mal aliento. Dentro de las periodontitis periodontales, todas las del complejo rojo, las Fusobacterium nucleatum, el Porphyromonas gingivalis, producen compuestos volátiles del azufre, ¿sí? Ya con un estudio microscópico le decimos al paciente, realmente tienes elementos, estas bacterias, sí, que producen y mal es aliento. obvio que va a tener halitosis. Todo esto sirve para identificar y para determinar una halitosis verdadera ante el paciente.
Si no las hay o si están en cantidades insignificantes, hay que demostrárselo al paciente y decir, no tienes esto. No tienes esto. Y no es más que hacer un frotis orofaringeo y mandarlo a que lo cultiven y hagan el examen y ver si tienen las bacterias. Bueno, ahora sí, doctor, tengo mal aliento, tengo diagnosticado, o no me lo han dicho nada más usted, me lo ha dicho toda la gente que conozco. Ok, si este mal aliento, que principalmente la causa principal intraoral es la lengua, el dorso de la lengua, existen estos abatidores de lengua o estos raspadores de lengua. Fíjate que en un programa pasado, de hecho aquí en el canal tenemos un programa que grabamos de cómo hacer la higiene con este tipo de raspadores de lengua. Muchas personas no los conocen. No, y es la principal herramienta que debemos recomendar los dentistas para el aliento que nos toca identificar a nosotros, que es el del dorso de la lengua. Debemos de indicar, de conocer cómo se usan estos raspadores de lengua. Esta es la técnica. Debe ser suave para evitar dañar tejido blando. Es mejor si se limpia tan atrás como sea posible. Debe realizarse hasta que ya no pueda removerse ningún material de la capa que recubre el dorso de la lengua. Suele producirse reflujo de ahogamiento. Esto es muy importante, por lo que debemos evitar hacerlo con el cepillo normal, porque con el cepillo normal esto lo provoca. Se aumenta. Sí. Y sobre todo cuando se usan los cepillos esto. Tiene el beneficio de mejorar el sentido del gusto, fíjate. ¿Sí? Además, entonces, dentro de los demás tratamientos vamos a tener el uso de pastas, con el uso de el control químico por medio de enjuagues como la clorhexidina especialmente. Y si el paciente tiene periodontitis, que también es una de las principales causas de enfermedad, tratamiento periodontal, claro. Mira, sobre las pastas dentales mucha gente me pregunta, oye doctor, ¿cuáles realmente funcionan? Ahorita existe el triclosan, que es un antiséptico que se usa mucho en los jabones de cuerpo en general, y se le ha añadido a las pastas, pero uno de los problemas que tenía es que no tiene sustantividad como tiene la clorhexidina. Se le añade citrato de zinc, y es lo que ha hecho que las pastas tengan mejor efecto, y hasta 4 horas mantienen mejor control sobre el mal aliento, fíjate. Eso es entonces nos va a hacer sentir más seguros. Sí. Raúl, desgraciadamente tú sabes que se acaban estos programas, pasan volando. Para ustedes los vamos a esperar en una emisión más de nuestro programa Odontología para Todos aquí en TVUG. Hasta la próxima.